Evangelio de hoy, Santos Joaquín y Ana. Primera lectura. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo: Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor: Aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella, cometía un delito y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense, cielos, de ello. Horrorícense y pásmense. Palabra del Señor, porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señora, tu misericordia es tan grande como el cielo, y tu fidelidad como desde la tierra hasta las nubes. Más grande que las montañas es tu justicia, y tus sentencias son como el océano inmenso. Señor, qué inapreciable es tu misericordia. Los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo más sabroso de tu casa, y tú les das a beber el torrente de tus delicias, porque tú eres, Señor, la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, y tu justicia con los rectos de corazón. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías, que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Un saludo a todos ustedes, hermanos que ven el canal Grazia TV. Si ya llegaron a este punto del video y les gustaría dedicar unos 10 minutos al día
Para progresar en el conocimiento de su fe y en su vida de oración, les invito a suscribirse a este canal, haciendo clic en las letras rojas o botón rojo que dicen suscribirse. Hoy celebramos a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María y los abuelos biológicos de Jesús. En el Evangelio de hoy se toma el tema de las parábolas. Los discípulos preguntan a Jesús por qué habla por medio de comparaciones de la vida diaria en vez de explicar directamente las cosas espirituales que nos quiere decir. Jesús explica que la gente tiene endurecido el corazón, tapados los oídos. Estas dos expresiones son en sí mismas parábolas también. Jesús explica por medio del corazón duro y los oídos tapados que el pueblo, al escuchar a Jesús, experimenta mucha dificultad para entender, porque el pecado se lo complica. El pecado es como una enfermedad del corazón y del oído. El pecado tiene al pueblo con sus capacidades para entender sin funcionar adecuadamente. Nuestra insensibilidad e inflexibilidad es representada por ese corazón duro. Y el pecado es como cerilla abundante en los oídos, que nos impide escuchar, a menos que nos acerquemos mucho y pongamos toda nuestra atención. Jesús además dice que han cerrado los ojos con el fin de no ver, porque no quieren cambiar ni ser salvados. Es otra parábola. La gente está en el pecado y decide voluntariamente cerrar sus ojos del alma para no comprender y así no convertirse. Como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En resumen, pecar nos dificulta entender, y si no queremos dejar el pecado, no vamos a querer entender, y todo esto dificultará que alcancemos la salvación. A alguien que no quiere dejar el pecado, el ambiente de una parábola puede ser más atractivo a que le hablen directamente de su pecado, que es el tema duro. Las parábolas son un ambiente más cómodo para reflexionar sobre aquello que nos incomoda. El ambiente de la parábola parece lejano a nuestro pecado, pero en él podemos comprender lo que nos está ocurriendo sin que tengamos tanta resistencia. La parábola es también un enigma que nuestra curiosidad se ve tentada a descifrar por medio de nuestra inteligencia. Las parábolas nos invitan a reflexionar sobre nuestra situación sin que la veamos directamente aplicada en nosotros, e invitándonos a pensar por nosotros mismos, a esforzarnos en comprender lo que nos ocurre. Jesús habla de los oídos tapados y de los ojos cerrados. Las parábolas nos entran más fácilmente por los oídos y nos traen a la mente imágenes atractivas a nuestros ojos. Las parábolas se vuelven vivas porque nosotros conocemos las cosas de las que hablan: los pájaros, las semillas, el sembrador, la tierra y las piedras. Las parábolas son mucho mejores para nuestra situación que las palabras directas. Hoy estamos invitados a poner nuestro esfuerzo en entender las parábolas de Jesús. Si comprendemos y aplicamos lo que comprendimos, podremos sacar nuestra cerilla de los oídos, podremos ablandar nuestro corazón, estaremos dispuestos a abrir nuestros ojos a la realidad, recuperaremos la capacidad de comprender y la salud de nuestra alma. Nos dirigiremos rápidamente hacia nuestra salvación. Hoy celebramos a San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús por parte de la Santísima Virgen, y como nosotros mismos somos por el bautismo parte del cuerpo de Cristo, ellos pasan también a ser nuestros abuelos corporalmente y espiritualmente. Hoy celebramos a los abuelos de Jesús, pero también a todos los abuelos del mundo. Los abuelos son también como Jesús, porque a veces nos dicen lo que no nos gusta escuchar. A veces nos regañan, nos disciplinan.
Sus ideas pueden parecernos un tanto aburridas, anticuadas o extrañas, pero deberíamos escucharlos. Podemos pensar que deben tener experiencia, que nos quieren. No quiere decir que tengan razón en todo, pero deberíamos abrir nuestros oídos a ellos, que vivieron toda una vida y pueden darnos una opinión muy valiosa. Y el que es abuelo debe tomar su papel, debe usar su experiencia y su autoridad con prudencia para educar con sabiduría a sus nietos. Y el que es nieto tiene que respetar a sus abuelos, cuidarlos, amarlos, escucharlos, ayudarlos en lo que pueda, con las fuerzas que tiene de su juventud, con el conocimiento que tiene de las cosas nuevas. Si los abuelos y los nietos están cerca, a los abuelos no les faltará alegría y amor, y a los nietos no les faltará la protección de la experiencia, la disciplina, la visión a largo plazo, al recordar que algún día estarán viejitos. El tener un poco más de esos valores de siempre. Los nietos tendrán una perspectiva sobre cómo pensaba la generación anterior, que tiene mucho que aportar a la generación nueva. Lo que tienen los nietos le falta a los abuelos, y lo que tienen los abuelos le falta a los nietos. Son la combinación perfecta. Pidamos a Jesús, por intercesión poderosa de sus abuelos, San Joaquín y Santa Ana, que nos ayude a alejarnos del pecado, para comprender sus palabras, y que nos ayude a lo contrario, a comprender sus palabras para alejarnos del pecado. Que con su gracia podamos escuchar a pesar de la cerilla en nuestros oídos. Que con su gracia también no cerremos voluntariamente nuestros ojos para no ver las imágenes de sus parábolas. Pidámosle que en nuestras familias bendiga a todos los abuelos, que los nietos estén cerca de ellos y que la generación futura no se quede sin la experiencia de la generación anterior. Amén. Hermanos, si quieren estar al pendiente de nuestros videos, suscríbanse tocando el botón con la cruz dorada que aparece en este momento en su pantalla. Hasta mañana, Dios les bendiga.